Seguí escuchando Doctrina de Tribuna. En los libros de San Tomás, en nadie es como Juan Perón, presidente y general. Peronizando al soberano. Continuamos en Doctrina de Tribuna y como el separador lo indica, 25 de septiembre o septiembre, según si querés que Anita se enoje con vos o no. No hay ningún tipo de discusión en esto que estás diciendo, es con P, septiembre. Muchas con- cosas o con pasaron. septiembre. O septiembre, o Pepsi, o Pepsi, o Pepsi, pero nunca Pepsi. Septiembre. Gracias, Rolo. Muchas cosas pasaron un 25 de septiembre. Escuché la P, ¿no? De regreso a septiembre cantaba el Indio sí. Solari. Casi. Y claro, octubre es un mes más efusivo. en Fuego, general. necesito septiembre. decir una sola cosa más. Voy a lo de, no voy de. Eso es real. ¿Estamos de acuerdo? Qué bronca que me da el boide. Entrar a la universidad o en la universidad. ¡Oh, qué debate ese! Es verdad que para que haya octubre tuvo que haber septiembre. Para que haya octubre tuvo Y es que verdad haber... que en septiembre tú fuiste mía. Y ahora todo melancolía. Bueno, podés hablar. Se terminó la jarana. La jarana literaria sobre la Real Academia Española y el señor González de la Concha, que le mandamos un saludo si nos está escuchando sobre estas disquisiciones idiomáticas. Un abrazo grande. De regreso a septiembre, ¿en eso estaba? ¿Cómo seguía la columna? Usted que ya la escuchó, si me ayuda. ¿En qué el eje medular? Octubre, mes recordado por la efusividad de fechas muy importantes. Dícese 17 de octubre. Dícese de octubre también para el disco de los Redonditos Ricota o para unos fenómenos ocurridos allá en los viejos pagos de Oriente. Rusia. Que Del era, Oriente. que era octubre o noviembre, según cada calendario, ¿no? Octubre o noviembre. Exactamente. Pero, A mí me resultó raro eso, porque estuve leyendo el libro ese. ¿cuál? Libro, yo tengo uno. 10 sí. días que conmovieron al mundo Ujú. sobre la Revolución Rusa y me llamó la atención. ¿Qué onda? Que al final pasó todo en noviembre. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, pero Tema de calendario. tema de órdenes, tema de calendarios gregorianos, Exacto, pero no exacto. importa, el orden de Allá se dieron cuenta de que el calendario gregoriano no iba más. funciona. El orden de los faroles no altera el alumbrado y ocurrió. Pero hacia los finales y las postrimerías del mes de septiembre ocurren algunos hechos que también puedan pegar un poco al recuerdo a la voluntad y a la emotividad del peronismo en algunas noticias tristes, algunas noticias alegres y algunas efemérides, que es con F. Y que tenemos acá de traer a colación para peronizar al soberano y que el soberano que está escuchando este programa diciendo, oh, estas efemérides me han hecho un poco más peronista, que es la misión de este segmento y de toda nuestra existencia, nuestro paso por la radiofonía. Usted, por ejemplo, conoce que en el género humano está dividido en dos géneros, ¿sí? El hombre, el género masculino y el género femenino, sin entrar en discusiones modernas, pero eso durante la creación del ser humano, por las diferentes teorías, desde que el hombre se evolucionó del mono o de que el Señor Todopoderoso creó al hombre y a la mujer. Ahora esto está un poco modificado y que no nos parece mal que así sea, pero ¿sabes? Las mujeres era la mitad de la población en la Argentina, pero que el rol de la mujer sigue estando en debate, pero hacia 1949 se empieza a generar un debate diciendo, la mujer está capacitada para votar. Si bien hacia 1928 en la provincia de San Juan había un tipo que se llamó Cantoni, que un partido bloquista, se llamaba un partido único en San Juan. Hacia 1928 en San Juan votaban las mujeres. En Argentina los gobiernos democráticos anteriores al peronismo, o presuntamente democráticos, autodenominados democráticos, eran elegidos por fraude y sin la posibilidad de la votación de la mitad de las mujeres, de la población, de las mujeres. La democracia y la democracia. La ¿no? democracia y la democracia. Pero el 23 de septiembre de 1949 se sanciona la ley 13.010 que habilita el voto femenino y una revolución de la concientización política y la participación de las mujeres que recién se ocurre en las elecciones de noviembre de 1951. Coronados en el 1954 en las elecciones a legisladores, donde algo que ya hemos dicho en este programa de la
creación del Partido Peronista Femenino, la creación de las unidades básicas femeninas donde se enseñaba y se concientizaba políticamente a la mujer de cómo votar. Entre otras cosas, la formación de la libreta cívica y el registro cívico. Porque ustedes saben que antes del voto femenino se votaba con la libreta de enrolamiento. Que era eso, el paso por el servicio militar. Cuando pasabas por el servicio militar tenías como votar. Yo tengo libreta de enrolamiento. Tremendo. Y no lo miento. Los chicos la piden. No, gente con mucho menos que ese chiste ha hecho carrerones. Vamos, siga por ahí. Gracias Rodrigo Vagoneta. Que gracias nos por está escuchando. tanto el compañero Vagoneta, que le mandamos un saludo. También. Este hecho, usted sabe, hacia 1955 un tercio de los representantes en el Congreso eran mujeres, un tercio de la CGT y un tercio de los partidos políticos. Esto cambia y caído el peronismo no hubo más representantes mujeres hasta el 73. En los gobiernos de Ilia, de Frondizi, en ese momento, o en la Junta Consultiva Nacional de la Fusiladora, porque la dictadura tenía un órgano que no era el Congreso, que se llamaba la Junta Consultiva Nacional, donde el dictador Almirante Rojas se juntaba con tipos de los diferentes partidos políticos a hablar mal de Perón. Es una cosa similar a de muchos programas de televisión de ahora. Sí. Y tampoco había mujeres. La representación política de las mujeres recién vuelve a agarrar en el 73, justo el mismo día, 23 de septiembre del 73, hay elecciones en Argentina, después de 18 años de proscripción y de exilio. En la antigüedad clásica, en la Grecia, el peor pecado, ya lo hemos dicho también, pero bueno, nos repetimos cosas. Primero, porque el público se renueva. Segundo, porque tenemos buena onda. Y tercero, bueno, porque no tenemos tanto repertorio y ni cosas para decir. Pero hay una máxima que dice que todo está dicho, pero la gente se lo olvida, entonces hay que repetírselo. Hay que repetírselo. Que el tema es: el exilio era el máximo castigo en la antigüedad clásica. Volver del exilio era imposible. Era peor que la pena capital. Condenarte a muerte no era tan grave como condenarte al exilio. Como el destierro. Como el destierro. Apátrida. El general José de San Martín parte al exilio y muere en el exilio. El brigadier general Juan Manuel de Rosas parte al exilio y muere en el exilio. Regresa a la patria recién en los tiempos de Menem. Y el general Perón, los restos del Víctor Sueiro muere, pero después revive. Pensé que decías reencarnado. No, los restos una cosa rara, nos habíamos metido por un carril. Los restos del brigadier general los trae de nuevo en la presidencia de Menem y que están ahí por San Pedro, un evento importante que está en YouTube y que lo pueden mirar y que es muy emocionante. Dicho esto, el general Perón tome parte nota, al exilio, señora. parte del exilio y regresa a la patria. Una cosa de vencer a su castigo al cual había sido sometido. Y el 23 de septiembre se ocurren unas elecciones donde gana la fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, con el 62% de los votos por una inmensa mayoría contra los otros candidatos que eran Balbín y De la Rúa, una fórmula de la Unión Cívica Radical. Tiene nombre de autopista ese Balbín. Sí. Después Manrique y Raimonda de la Alianza Popular Federalista, algo así como Milei de aquel entonces, y Juan Carlos Coral y Páez del Partido Socialista de los Trabajadores. ¿Qué Juan Carlos Coral? Estuve leyendo sobre él antes de venir, porque un poco trato de estudiar antes de venir al programa. Era un tipo nefasto. Totalmente horrible, espantoso, asqueroso, vomitivo y gorila que acaba de fallecer. ¿En a serio? sus 86 años, creo. Bien. O hace el año pasado, 2020. No sabemos cuánto porcentaje sacó, ¿no? En esas elecciones. Sacó algo como el 1%. No pasaba las PASO. No pasó las PASO, 2%. El 24 salió Balbini de la Rúa, el 62 Perón, 61,85 para ser exacto. Que es la elección más amplia, o sea, los números más altos de la historia de la democracia argentina. Exactamente. Que hasta los no peronistas votaron a Perón en esa elección de un regreso que se había finiquitado otra vez en septiembre. Y hacia el 23 de septiembre, Perón, el 16 de septiembre, Rojas y Lonardi salen con la intención, amenazan de bombardear la destilería de La Plata y Ensenada. Y el 16 de septiembre empieza la última sonada que viene de Córdoba en el año 55. Y Perón decide esa histórica decisión entre la sangre y el tiempo.
donde el general dice que entre la sangre y el tiempo siempre hay que elegir al tiempo. Haciendo pasar el tiempo se ahorra sangre, consumiendo sangre se ahorra tiempo. Y Perón, en esta cosa martiriológica que tiene y hasta profundamente espiritual, decide partir y exilarse, pedir asilo político en el Paraguay, en la embajada del Paraguay. Los paraguayos lo mandan a un buque, la Cañonera Paraguaya, que estaba embarcado en el Río de la Plata, y ahí llega Perón. Y dice, bueno, me voy, no quiero que se derrame sangre argentino y que hagan desaparecer el gasoducto y la destilería que tanta plata y tanto esfuerzo nos costó a los argentinos. Perón queda en la Cañonera, pero la Cañonera estaba estancada porque no la estaban reparando los paraguayos, porque no podía arrancar. Paraguay, pueblo muy agradecido a Perón, porque Perón, en uno de sus gestos, tal vez el más importante de su gobierno, esto dicho por algunos grandes analistas políticos como Ricardo Iorio, que dijo lo mejor que hizo Perón, devolverle los trofeos de guerra al Paraguay, de una lucidez tremenda la de Perón, y también la de Iorio, de destacar ese hecho, de reconocerlo, que es tal vez lo más simbólico de esa guerra del Paraguay, la infamia del ataque brasilero y británico, utilizando a todos los pueblos de Latinoamérica para destruir al mariscal Solano López, un pueblo industrializado hacia mitad del siglo XIX. Ajá. Los trofeos de guerra birlados por el unitario Cipayo, hijo de su madre, de Bartolomé Mitre, devueltos por el coronel Perón habían generado un vínculo muy estrecho entre nuestro presidente y el general Stroessner, presidente del Paraguay, a quien también habría que revisar algunas de sus cosas que se dicen por sus hechos. Mucha mala fama tienen. Mucha mala fama. Ahora Stroessner nos salvó a Perón. Mis respetos, ¿no? Bueno. Llega Perón a la Cañonera Paraguaya, un enviado de los golpistas. Dice, hay un rumor de que Perón estaría hablaría por la radio desde la Cañonera Paraguaya. Y entonces los paraguayos, Stroessner le dice, mire, la Cañonera no tiene ninguna posibilidad, no tiene forma técnica para transmitir, porque no existía YouTube en aquel entonces. Y ni no es como efemera patria. No tenía 4G, no tenía esas cosas. Y le dice, pero de acaso hay un ataque, va a ser repelido por el Paraguay. Rojas y algunos de los gorilas querían invadir el Paraguay, como ya invadieron Haití, que esto también hemos hablado, que Argentina invadió Haití durante la Revolución Libertadora. Porque no estaban los troscos diciendo saquen las tropas de Haití. No, Argentina invadió Haití, entró a la embajada de Haití para sacar a presos políticos que había en ese lugar el gobierno argentino, que después Néstor Kirchner pidió perdón a Haití por la invasión que hizo el gobierno argentino a su embajada. ¿En qué idioma lo pidió? Porque si lo pidió en castellano no creo que hayan entendido. Opa, fuertes declaraciones. Son dos países, manejan dos idiomas distintos, boludo. Pidió perdón, pero... Bueno, por carta diplomática. Seguramente lo hayan traducido, ¿no? Lo tradujeron, ¿no? Claro, Sí, todos los haitianos recuerdan a Leandro Néstor Deza Kirchner. es ¿Lo pidió en argentino o en cordobés, ponele? en jeringoso. Ahí va. Es un idioma que Leandro Deza habla muy bien. ¿Qué cosa? ¿El haitiano? El jeringoso. Ah, el jeringoso, sí. Sipi. Sipi, dipi. Perfecto. Prosiga, por favor. Discúlpeme, un poco, una Una sílaba te sé de jeringoso y después ya me pierdo. Ah, extraordinario el jeringoso. Sí, Después le voy a contar un par de anécdotas del jeringoso. Pero ¿Tiene volviendo, jeringoso fluido usted? tengo un jeringoso bastante fluido y cierta vez estando en Bariloche en un hotel, en un sauna con unos muchachos estadounidenses, procedí a hablar Rarísimo. largamente en jeringoso para ver la cara de los estadounidenses, saber de qué país serán estos tipos. Pero volvamos a lo importante, olvidemos el jeringoso y hablemos de Perón, que es lo importante que nos rige. Pepe Perón. Claro, amigo. Entonces, frente a eso, el 25 de septiembre finalmente, día como hoy, se permite la Cañonera parte rumbo al Paraguay, elevándose por todo el río Paraná, y por lo que ahora es la hidrovía. Ajá. Llegando un 3 de octubre a Asunción, encontrándose Perón con Stroessner y salvando la vida y dándole asilo a nuestro extraordinario compañero. Pero 25 de septiembre es una fecha fatídica en la historia de nuestro movimiento, porque 2 días después de estas elecciones que hemos hablado, que fue el 23, entre el 23 y el 25, ¿cuántas cosas pasaron? O sea,
Señora, usted... Como la semana pasada. Usted está más o esta menos. semana viendo la Mansuré. Alerta, porque esto en algunos años podrá ser analizado en profundidad. Se produce un hecho orquestado por el imperialismo, por la CIA, de ruptura de este monumental triunfo y capital político que Perón tenía luego de su victoria y de su asunción, que va a ocurrir el 12 de octubre del 73, que es el asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre a las 11:11 del mediodía en el barrio de Flores, en la calle Avellaneda 2953, un grupo orquestado por la CIA. Orquestado por la CIA. Sin duda. Esas sí son contundentes declaraciones. La CIA asesina a José Ignacio Rucci, un hombre que era el brazo ejecutor, el hombre que dicen Rucci no era un leal, Rucci es la lealtad. Rucci, hombre que con Perón venían a imponer un proyecto de justicia social, de liberación nacional y social de los argentinos. El brazo, la mano derecha de Perón, el hombre más cercano a Perón. Frente a ese asesinato se intentó quebrar el pacto social y la reconstrucción y la liberación nacional que Perón presentaron en su modelo argentino para el proyecto nacional y consumado en su discurso del 1 de mayo. Ese asesinato cruel que instaura una época de una tremenda violencia política que, pensando que la democracia inaugurada en esos días con la vuelta del general Perón y la terminación de la proscripción se iba a cortar, se profundizó en los años venideros. Rucci, hombre santafesino, nacido en Alcorta el 15 de marzo de 1924, histórico militante del sindicalismo argentino, de la Unión Obrera Metalúrgica, trabajador de Somisa, de allá de San Nicolás, que empieza hacia el 55 a tener una importante participación en las 62 organizaciones, junto a otro gran compañero en aquel entonces que fue clave para la sobrevida del peronismo, llamado Augusto Timoteo Bandor. Dependientemente después de sus peleas con Perón, es clave su actuación en la resistencia, lo que fue, que había que tener un pueblo concientizado y un pueblo armado y un pueblo en lucha, en guerra contra una dictadura que venía a quebrar todo su derecho. Luego se pelea con Perón, luego Isabel interviene ahí y le gana las discusiones, pero Bandor ha formado a cuadros políticos de excepción, entre otros a José Ignacio Rucci, que hacia 1970, enfrentado con algunos sectores más acuerdistas con la dictadura de Onganía y menos combativos, como Rogelio Coria, Más dialoguista. más dialoguista, lo que se dice, más blando, más blandito, Tierno, gente tierna. más Con el poder. blanduche, más genuflexa, más Alberto Fernández, más así, empieza a ser clave en el retorno de Perón a la patria, ¿sí? Es el que le sostiene después el paraguas, ¿no? Y llegado a ese general. punto máximo de imagen de sostenerle el paraguas, sí. de ser el sostén de Perón, evitando que el general se empape, Sí, sí. estaba Rucci, viejo. O sea, Rucci era Perón, era un brazo de Perón, era una prolongación del cuerpo y de la estirpe del general Perón, que recomiendo, otra recomendación. Usted sabe, Anote, señora, en febrero, señor. señora, en febrero del 73 había un programa en la televisión llamado Las Dos Campanas, que conducía en Canal 11, el canal de Héctor Ricardo García, un programa que conducía Gerardo Sofovich. Que Un ahí, joven Gerardo Sofovich. un joven Gerardo Sofovich, que ahí está José Ignacio Rucci y otro gran compañero del sindicalismo llamado Agustín Tosco. Claro. ¿Sabes que pensé que era Grondona, pero no era Sofovich, ¿no? Sofovich. Y hay un debate entre Rucci y Tosco, dos cuadros políticos de excepción y cuadros sindicales de excepción, Sí, sí. que está ahí grabado, que es conveniente verlo y escucharlo varias veces si usted no tiene nada para hacer. En ese programa, Las Dos Campanas, que hay un montón, grandes debates políticos, hacía Las Dos Campanas, donde ahí también fue Arturo Era Jaureche. como el intratable de ellos. Claro, también fue Arturo Jaureche y lo batió a facazos a Sofovich. Bien. No sé si sabía eso. Ojo, Por la siguiente presentación estaba Jaureche, gran amigo de este programa, y Sofovich dice, bueno, le voy a presentar al Sarmiento de los peronistas, Arturo Jaureche. Y Jaureche dice, yo Sarmiento, ¿cómo? Agarra, pega una faca y lo bate a duelo. En un gesto de civilización. En un gesto de que no le simpatizaba, no le era muy amigable ser comparado con Sarmiento. Por eso
instó o sea, sacó de sí toda su barbarie, ¿no? Toda su barbarie contra la civilización sofovichiana. Claro. Dijo, muere, maldito. El gaucho Jaureche. Claro, Jaureche, hombre de faca llevar y demás. Sí, sí. Todo ese hecho Mete el pecho. que ha intentado quebrar el legado de Perón, bueno, recordamos septiembre también, en momentos tristes y momentos alegres, momentos de reflexión, dado que, como bien dijo usted, y le robaré su frase para cerrar esta columna, no hay octubre sin septiembre. Haber pasado por los hechos de septiembre nos permitirá llegar a los gloriosos días más felices del sol de octubre que viene llegando. Octubre que viene